Bienvenidos al curso de Cristología con el Padre Romani. Te invitamos a seguir paso a paso cada una de las lecciones y así aumentar tu fe en Dios. Suscríbete para recibir todas las notificaciones. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a la lección número 4, Cristológica. Hermanos y hermanas, ojalá se estén dando verdaderamente la oportunidad de escuchar estas lecciones de Cristología. Miren, la Cristología es una materia que normalmente se enseña en los seminarios para aquellos muchachos que desean ser sacerdotes. Es una formación. Pero también la Cristología está dada para todas aquellas personas comprometidas, grupos parroquiales, agentes de pastoral, catequistas, evangelizadores, todos ellos que desean conocer más de Cristo. No porque la Cristología sea una materia impartida en el seminario, no la podemos estudiar como laicos. Claro que se puede. Y en este curso es lo que se busca: acercar, dar claridad con un lenguaje sencillo de lo que este curso trata. Acuérdense, buscamos que en la Cristología el personaje central del cual gira todo se llama Jesucristo, el personaje central. Y el día de hoy vamos a abordar un tema en la lección número 4, que el tema se titula Las diversas herejías cristológicas a lo largo de los siglos. Diversas herejías cristológicas. Vamos a comenzar definiendo y diciendo, ¿qué es una herejía? Mucha gente cuando habla dice, ya cállate, no seas hereje. Pero entendemos lo que es una herejía cristológica porque hay herejías marianas. Solamente a las que nos vamos a referir en este momento, en esta lección, son a las herejías cristológicas. Vamos a definir una herejía como una opinión o un conjunto de ideas referentes a la persona de Jesús, pero contrarias a la enseñanza de la Iglesia Católica. Repito, ¿qué es una herejía cristológica? Es una opinión o conjunto de ideas referentes a Jesús, pero contrarias a la enseñanza de la Iglesia Católica. Comenzamos por ahí. Miren, la iglesia cree, expresa y afirma verdades de fe. Y esas verdades de fe están plasmadas en el credo. Por eso el credo es una de las oraciones más importantes que tiene la iglesia, porque en el credo, si usted analiza el credo, cosa por cosa, verdad por verdad, expresión de fe por expresión de fe, se va a dar cuenta usted entonces que allí nosotros estamos diciendo lo que creemos del Señor Jesús, lo que creemos. Bueno, las herejías de las cuales vamos a hablar en este momento son contrarias a lo que el credo expresa. Es decir, ha habido gente a lo largo de los siglos que han dicho cuestiones acerca de Jesús que van contrarias a la verdad de la fe, ¿sí? Miren, verdaderamente entender a Jesús, entender la persona de Jesús, de la cual nos interesa en esta lección cristológica, entender la persona de Jesús, tenemos que empezar diciendo que es un misterio. Y la palabra misterio se deriva de la palabra oculto, ¿sí? Entonces, Dios es un misterio. ¿Por qué podemos decir que Dios es un misterio? Porque afirmamos en el credo, usted católico, yo católico, afirmamos que Dios tiene dos naturalezas. ¿Se acuerdan? Dios tiene dos naturalezas. Primera, Dios tiene una naturaleza que es naturaleza divina. Segunda, Dios tiene una naturaleza que es humana. Pero Dios no tiene dos personas. Tiene dos naturalezas, pero no tiene dos personas. Es una sola persona en dos naturalezas distintas.
Esto desde un principio lo tenemos que tener con mucha claridad, ¿sí? Repito, una persona en dos naturalezas distintas. Miren, las herejías se han suscitado porque justamente ven la persona de Jesús solamente desde un ángulo. Por ejemplo, ven a Jesús solamente como Dios y se olvidan de esa persona como hombre. O contrario, solamente ven a Jesús como un hombre mortal y se olvidan de que es divino. Cuando nosotros no conjuntamos estas dos naturalezas en la persona de Jesús, entonces podemos caer en una de las diferentes herejías. Vamos a comenzar mencionando algunas herejías que a lo largo de los años algunos autores han expresado y que la Iglesia, defendiendo la fe, también ha dicho lo que no es correcto. Bien, miren, las principales herejías. Primero, una de las herejías que se suscita en el siglo I, estamos hablando de la época de Cristo, cuando Él vivía históricamente en este mundo. Si no ha visto el capítulo de Jesús histórico, que fue el primerito, lo invito a que regrese al capítulo cristológico de la persona de Jesús histórico. Bueno, esta herejía, la primera herejía se llama docetismo. Repito, la primera herejía suscitada en el siglo I se llama docetismo. Esta herejía fue difundida por un hombre llamado Marción, Valentín y Basilides, gnósticos, estos personajes. Y estos personajes reducen la carne de Cristo a una apariencia. ¿Qué quiere decir eso? Miren, para estos autores, Cristo, Jesús, solamente parece. Ellos dicen que parece que Jesús come, parece que Jesús camina, parece que Jesús está cansado, pero solamente parece. Hay una gran diferencia entre parecer y ser. No es lo mismo, no es lo mismo. Parecer y ser no es lo mismo. Estos autores dicen que parece. Jesús parece que está cansado. Jesús parece que camina. Jesús parece que come, pero en realidad no come, no camina, no está cansado. Entonces, el docetismo como herejía está hablando solamente de Jesús como una mera apariencia. La iglesia de esta época, en el siglo I, de manera especial, en las cartas de Juan y con un hombre llamado San Ignacio de Antioquía, responden y luchan contra esta mala expresión de estos gnósticos. San Ignacio de Antioquía lucha contra este error, diciendo: Jesús es verdadero hombre que come, que bebe, se cansa, camina, llora, se admira. No es que parece que Jesús llora, no es que parece que Jesús camina, no. Verdaderamente Jesús camina, verdaderamente Jesús llora, verdaderamente Jesús se cansa. Si nosotros afirmamos que Jesús no hace esto, estaríamos dudando de la humanidad de Jesús. Una persona la hace humana justamente porque se cansa, ¿sí? La hace humana porque llora. Y esto podemos afirmarlo cuando Jesús va caminando rumbo al Calvario, el cansancio de este personaje humano que estando en la cruz pide de beber, tiene sed. Este personaje también, que cuando se entera que su mejor amigo Lázaro había muerto, llora. No parece que llora, Jesús llora. Este personaje que nos interesa, que camina por las calles de Galilea, que camina por las orillas de Palestina y que anda curando a los enfermos. El docetismo dice que parece que Jesús hace. No parece. Jesús es. Jesús se cansa, Jesús llora, Jesús camina.
Jesús miró con sus propios ojos a los niños inocentes y Jesús amó con un corazón totalmente humano. Entonces, San Ignacio de Antioquía y San Juan en sus cartas, de manera especial, yo lo invito a que lea en su casa Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, responden a esta herejía que es totalmente un error, llamado docetismo. Docetismo. Segunda herejía, llamada ebionismo. Esta herejía surge en el siglo II, en un ambiente judeocristiano, y esta herejía, escuchen lo que dice, esta herejía niega que Cristo haya sido engendrado por el Padre y reconoce en Cristo al hombre investido por el Espíritu Santo en el bautismo. Oiga nada más. El ebionismo en el siglo II está negando que Cristo haya sido engendrado por el Padre. Nosotros los católicos, ¿qué decimos en el credo? ¿Se acuerda? Afirmamos y decimos. En el credo decimos, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Está en el credo. Imagínense que en el siglo II decían que Cristo, negaban que Cristo fuera engendrado. Y entonces, para dar respuesta a esta herejía, otro personaje del siglo II, llamado Irineo de León, dice que Cristo es verdadero hombre y es verdadero Dios. Verdadero Dios porque solo Dios puede dar eficazmente la salvación y restablece la unión con los hombres. Por ser Dios, reparó la ofensa. Acuérdense, por ser Dios repara la ofensa justamente. Y entonces Irineo de León responde a esta herejía del ebionismo diciendo que reconoce en Cristo al hombre investido por el Espíritu Santo en el bautismo. No es que hasta el día del bautismo el Espíritu Santo lo reconoce. No se trata de eso. Se trata justamente de ver cómo existe lo que decimos en el credo. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Esta es la segunda herejía, siglo II. Tercera herejía que se suscita en el siglo también II, se llama la herejía del adopcionismo. Adopcionismo. Fíjense que en esta herejía, los autores de esta herejía de aquel tiempo son Teodoro el Viejo y Pablo de Samosata. Y ellos dicen que Cristo es un simple hombre adaptado por Dios, portador de una gracia divina excepcional. Imagínense nada más. En esta herejía, Teodoro el Viejo y Pablo de Samosata están negando la divinidad de la persona de Jesús. ¿Por qué la están negando? Porque ellos dicen que Jesús es un simple hombre, que sí, ciertamente fue adaptado por Dios como portador de una gracia divina excepcional, y que esa gracia divina que Jesús tenía es la que le hacía curar a los enfermos, hacer milagros, pero que no es Dios, que simple y sencillamente es un hombre. No podemos creer esto, los católicos no podemos creer esto. Para nosotros los católicos afirmamos que Jesucristo es verdadero Dios y que es verdadero hombre. Entonces, esta herejía del adopcionismo no es creíble y no puede ser. No puede ser porque si nosotros la creemos, entonces estamos diciendo que Jesús no es Dios, que esa persona de Jesús no es Dios. Y nosotros creemos y afirmamos que en la persona de Jesús existe, reitero, dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Cuarta herejía. La cuarta herejía nuevamente se suscita en el siglo II,
por un personaje llamado Marción, Valentín Epifanio y Simón el Mago. Esta herejía se llama gnosis cristiana. Repito, gnosis cristiana. Fíjense que esta herejía dice lo siguiente. Cristo desciende sobre Jesús en el momento del bautismo. Imagínense. Cristo desciende sobre Jesús en el momento del bautismo. No es creíble y no puede ser. Porque si nosotros creemos esto, entonces tendríamos que creer también que en Jesús hay un dualismo de personas. Imagínense la persona de Cristo que se mete en la persona de Jesús el día de su bautismo. Y no puede ser. No puede ser porque nosotros creemos que en Jesús hay una sola persona. Hemos repetido varias veces. En Jesús existe una sola persona. No hay dos personas. Es un solo ser, una sola persona. ¿Existen dos naturalezas? Sí, pero no dos personas. Entonces, si nosotros creemos que Cristo desciende sobre Jesús en el momento del bautismo y que se mete dentro de la persona de Jesús, que Cristo se mete dentro de la persona de Jesús, entonces estaríamos hablando de dos personas. Y si tuviera dos personas, imagínense, si Jesús tuviera dos personas, entonces también tiene dos personalidades, porque cada persona tiene su personalidad. Y si nosotros creemos esto, entonces estamos corriendo el riesgo de que la salud psíquica y la salud psicológica de Jesús corren riesgo. Imagínense dos personas dentro de Jesús, que uno le dice una cosa, otro le dice otra. No puede ser. No puede ser que dentro de un mismo ser, que es Jesús, la persona de Jesús, la cual estamos estudiando, existan dos personas, como dice esta herejía gnosis cristiana, que el día del bautismo, Cristo desciende sobre Jesús y se mete dentro de él. Entonces no, esto no puede ser posible. Fíjense que hasta esta herejía que hemos escuchado responde Hipólito y San Irineo, diciendo que en Jesús hay una sola persona y que no puede ser que el día de su bautismo Cristo descienda sobre Jesús y se meta dentro de él. Nosotros creemos que el día del bautismo del Señor se escuchó una voz, sí, una voz del Padre que decía: este es mi Hijo muy amado, y que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Pero no creemos que Cristo haya bajado y se haya metido dentro de Jesús ese día de su bautismo. No, esto sería una herejía. Y bueno, ya dijimos por qué no podemos creer esta expresión, porque va contraria a la verdad de fe de la Iglesia. Otra herejía, quinta herejía, llamada arrianismo. Esta es muy famosa, esta herejía es muy famosa. Esta herejía se suscita en el siglo III por un personaje también llamado Arrio. Y este personaje niega la divinidad de Cristo. Cristo dice que es hijo adoptivo de Dios, pero no es consubstancial al Padre. Y el Espíritu Santo es la primera criatura del Hijo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es inferior al Hijo. A ver, esta herejía de Arrio, nosotros como católicos no la creemos y no la aceptamos. Primera, en el credo nosotros afirmamos y decimos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, ¿no? Que procede del Padre y del Hijo. Y luego dice que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Ahí está la clave. Que el Espíritu Santo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo no es más que el Padre, el Espíritu Santo no es más que el Hijo, ni es menos que el Hijo. No. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad,
recibe la misma adoración. Entonces Arrio dice que el Espíritu Santo es la primera criatura del Hijo y por lo tanto es inferior. Y no es así. No es así. Esta herejía fue condenada en el Concilio de Nicea en el año 325. 325. Entonces el Concilio de Nicea responde: Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. San Jerónimo, que también responde a esta herejía, pronuncia la siguiente frase: el mundo se despertó un día y gimió de verse arriano. Mucha gente comenzó en el siglo III a creer esto incorrecto. Pero nosotros acabamos de decir lo que el credo expresa y afirma: que el Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. No es menor, no es mayor. Reciben la misma adoración y gloria. Otra herejía, sexta herejía, llamada el apolinarismo. Estamos ubicados en el siglo IV y el autor de esta herejía es un hombre llamado Apolinar. Fíjense que Apolinar, él niega el alma humana de Cristo. Niega el alma humana de Cristo, creyendo que esa alma humana sería como la nuestra, pecaminosa. A ver, vamos a explicar esto. Jesús tiene dos naturalezas. Decimos que es verdadero Dios, verdadero hombre. En la naturaleza humana, Cristo tiene un alma. Pero esa alma que Él tiene, el alma de Cristo, no es un alma pecaminosa como la nuestra. Todos nosotros tenemos un alma. Y nuestra alma es pecaminosa por el pecado original. Pero acuérdense que Cristo no tiene pecado, ni el pecado original, no lo tiene. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, si no tuvo pecado original, Cristo tampoco tiene alma pecaminosa. No, Él no sufre las consecuencias de este pecado. Solo el pecado es para quien solo el pecado es quien deja la marca pecaminosa en el alma. En el caso de nosotros, simples mortales. Pero Cristo no. En Cristo no, porque en Cristo no existió pecado. Afirmamos y decimos que Cristo se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Y por lo tanto, entonces, si Jesús no tiene pecado, pues la consecuencia es clara. El alma de Jesús no es un alma pecaminosa. Y Apolinar decía que sí. Apolinar dice que él niega el alma humana de Cristo porque el alma tendría que ser pecaminosa, y no es así. Bien, vamos ahora a una herejía más, llamada monofisismo. ¿Qué dice el monofisismo? Miren, esta herejía está suscitada en el siglo V por un autor llamado Eutiques. Eutiques decía y sostenía que una sola naturaleza en Cristo, la divina. Solamente una. ¿Qué afirmamos nosotros? En Cristo en Jesús existen dos naturalezas. Verdadero Dios y verdadero hombre. Obviamente, ante esta herejía de Eutiques, el Concilio de Calcedonia en el año 451 dice que en Cristo hay dos naturalezas, afirma y expresa: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Si fuera verdadera esta herejía del monofisismo, ¿cómo entonces se explicarían tantas actitudes de Cristo en el Evangelio? Jesús se cansaba, Jesús comía, Jesús bebía, Jesús caminaba, Jesús tenía unas manos, Jesús lloraba,
Jesús también se llenaba de cólera. Cuando acuérdense que entra a la casa de su padre y ve la casa de su padre convertida en un mercado y entonces se llena de cólera, porque en la naturaleza humana de Jesús ahí está presente. Si Jesús no hubiera tenido una naturaleza humana, entonces no hubiera podido realizar estas actividades humanas. El monofisismo dice que no, que Jesús solamente tiene la naturaleza divina y que no es humano. Nosotros decimos que no. Creemos y afirmamos que en Jesús existen dos naturalezas, tanto verdadero Dios como verdadero hombre. Entonces, todas estas expresiones mal hechas y mal creídas nos tienen que ayudar a nosotros a contemplar la persona de Jesús bajo estas dos naturalezas. A veces mucha gente cae en el error de solamente ver una. Y mucha gente dice, pero Él era Dios. Por ejemplo, cuando los invitamos a luchar contra el pecado, ¿no? Y les decimos, oye, ya échale ganas, deja de pecar, ponte las pilas, lucha contra esa insistencia pecaminosa dentro de su ser. Y muchos dicen, pues es que Jesús pudo porque Él era Dios. Sí, ciertamente era Dios, pero también era hombre. Y como hombre, también hizo actividades propias de los hombres, algunas, no todas. Y también como hombre, entonces nosotros tenemos que ver en la persona de Jesús ese ser humano, hombre, que se hizo como nosotros, semejante en todo, menos en el pecado. Esas actividades y esos hechos, esos sentimientos humanos, que Jesús se compadecía, que Jesús lloraba, que Jesús tuvo miedo, que Jesús tuvo hambre. Acuérdense ustedes, Jesús tuvo hambre como cualquier ser humano. Pero también tenemos que ver en la persona de Jesús esa persona que es Dios, ¿sí? Ese hombre que es Dios en su naturaleza divina y que nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Hermanos, a lo largo de los siglos, muchos no han entendido con claridad la persona de Cristo, porque, reitero, hablar de Jesús es hablar de un misterio. Pero nosotros creemos y tenemos una verdad de fe, que es el credo. Así es que en esta lección, la lección de las herejías cristológicas, yo le invito a que usted vaya y nuevamente, detenidamente, exprese, recite y ore con el credo y se dé cuenta de lo que estamos diciendo. El credo son las verdades de fe que nosotros tenemos que aceptar y creer. A veces no le damos la importancia a lo que el credo dice, pero verdaderamente, si se la diéramos, entonces poco a poco entenderíamos más la persona de Jesús. Quiero agradecer una vez más por acompañarnos en esta lección cristológica y animarlos a que continuemos. Acuérdense que la idea de estas lecciones es que nos enamoremos de la persona de Jesús. ¿Es un misterio? Sí. ¿Es complicado? Sí. Pero poco a poquito, vamos poco a poquito, con un lenguaje sencillo, con un lenguaje que todos podamos comprender y nos enamoremos más de la persona de Jesús, que todos queremos seguir y a quien todos amamos. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Que Dios les bendiga por la apertura que ustedes tienen a este curso. Que Dios les bendiga por querer conocer más de Jesús. Y que Dios nos bendiga a todos y que la luz del Espíritu Santo nos ilumine, nos asista, nos dé su gracia para acercarnos más al misterio de Cristo. Hasta la próxima. Te invitamos a seguir paso a paso cada una de las lecciones y así aumentar tu fe en Dios. Suscríbete para recibir todas las notificaciones.